Bienvenidos familia a este capítulo. Hoy les vamos a contar una de las obras a las que nos estamos vinculando este año. Hoy estamos hablándoles desde Río del Este, el centro comercial en El Porvenir, aquí en la ciudad de Río Negro, Antioquia, nuestra ciudad natal. Y les vamos a contar cómo es el proceso de una jornada de esterilización que hacen unos colegas de otra fundación. Así que acompáñenos, quédense hasta el final y antes de empezar este video, dale click a la campanita para que no te pierdas nada. Suscríbete a este canal para que sigas alimentando toda la información que te damos todos los días. Y por favor, si este contenido es de tu agrado, compártelo con amigos y familiares para que así podamos llegar a cientos de miles de personas más. Bienvenidos. Muy bien familia, aquí nos encontramos en el lugar donde hacen todas estas jornadas y hoy estoy con Isabela Álvarez, muy buenos días para todos. Y ella nos va a contar un poquito cómo es todo este proceso y cómo de pronto tú te puedes vincular haciendo unas donaciones o también venir hasta acá y hacerle el proceso de esterilización a tu mascota. Isa, entonces, ¿cómo empieza todo? Este muchacho que acabó de salir del proceso, ¿cómo empieza todo para llegar acá? Primero que todo, nosotros apoyamos una fundación sin ánimo de lucro que se llama Funantan. Por una parte realizamos estas jornadas cada 15 días, o sea, 2 veces al mes, y nos vinculamos con el proceso de manejar esterilizaciones a bajo costo, que es un precio mucho más económico en el mercado, subsidiada, que es para las personas que no cuentan como con todos los recursos para pagar esta cirugía, y gratuita para todos los perritos que son comunales y callejeros. El proceso, lo ideal es una inscripción previa para nosotros evaluar como las necesidades del cliente, tanto del propietario como el peludito que tenemos hoy aquí. Y aquí tenemos a un perrito, pero también la jornada es para gatos, ¿cierto? Sí, claro que sí. Esterilizamos tanto gatos y perros, hembras y machos, en los 2 géneros. Porque hay un mito que existe, porque se los decimos un día que estuvimos haciendo esta misma jornada en Cartagena, que las que se esterilizan son las hembras y en realidad tienen que ser ambos, porque o si no haríamos el trabajo a medias. Realmente esto es un mito porque se tienen que esterilizar ambos en el hecho de que tanto perros en machos y en hembras vemos que pueden generar problemas de salud a futuro si no se esterilizan. Además, vemos la problemática de la sobrepoblación perruna y gatuna y es una forma de minimizar esto y que cada vez llega la forma en que la gente que quiera obtener una mascotica no se vaya, ay, es que hay cachorritos en situación de calle, sino que buscamos que busquen ya perritos adultos, que busquen un hogar o que quieran llegar a una familia llena de amor. Es que como dice un letrerito que se los vamos a dejar aquí que nos llamó mucho la atención, esterilizar es un acto de amor. Así como nosotros mismos nos cuidamos de enfermedades, de cosas que sabemos que de pronto a futuro nos puedan pasar, esto mismo tenemos que hacer con nuestros peluditos. Y ya saben que aquí pueden venir, pueden tocar estas puertas. Si no saben cómo llegar, debajo de este video nos pueden comentar que con el mayor de los gustos les vamos a colaborar durante este proceso para que con el mayor amor de los mundos, con el mayor amor del mundo, hagamos este proceso tanto para bien de nuestras mascoticas y para que no existan futuros perritos sin hogar. Claro que sí. Recuerden que estamos ubicados en el Mall Río del Este, detrás de La Vaquita, en el local 1058. Y tenemos nuestras puertas abiertas a todo el público de lunes a sábado en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche para brindarte todos los procesos para tu peludito, buscando el bienestar de ellos. Muchas gracias. Y aquí les vamos a dejar unas tomitas sobre el local, venden concentrado, unos accesorios, una cosa que yo me la voy a llevar que es un dispensador de cuido para mis mascotas, juguetes y todo lo relacionado lo puedes encontrar aquí. Así que les vamos a dejar igual la dirección aquí copiada en la descripción y les hacemos la más calurosa bienvenida. Si no vas a esterilizar, haz tu compra en este local para que así de una forma indirecta también apoyes esta bonita labor.
ya que tenemos como insignia que todo lo que compres dentro de nuestras instalaciones, un porcentaje se va para esterilizar perritos en situación de calle y vulnerables. Entonces ya sabes, tu compra en este local también aporta un peludito en situación de calle. Excelente. Entonces, vamos a que conozcan un poquito el local y vamos a seguir con unas entrevistas de las personas que se motivan, dan ese paso que hay que dar y están aquí haciendo lo respectivo para hacerle el proceso de castración a sus mascotas. Bueno, familia, seguimos en esta bonita labor. Hoy estoy con Luz Elena Posada. Luz Elena Posada y ella trajo su gatica a hacerle la esterilización. ¿Qué edad tiene la gatica más o menos? Como apareció en mi casa, no sabemos bien la edad. Ahorita le miraron los dientecitos y dijeron que tenía por ahí año o año y medio. Ah, o sea que todavía está muy joven. Es jovencita. Y me parece súper bien que hayas tomado la decisión de traerla a esta jornada. ¿Cómo fue que te diste cuenta de esta jornada y cómo llegaste hasta aquí el día de hoy? A ver, tengo un hijo, él se casó y fue la esposa de mi hijo la que investigó y la anotó. No sé cómo sería que ella se dio cuenta. Se puso pues en contacto y ya le habló a Isa para el proceso. Pero ella es la que está anotada y ella fue la que me dijo que había hecho los contactos para traer la gatica a la esterilización. Súper bien. Y entonces también me estabas contando ahorita detrás de cámaras que también tu hijo con la esposa tienen un perrito, ¿cierto? También apareció un perrito, ellos dicen que muy maltratadito, como que lo habían amarrado a un palo porque iba todo peladito en la nuquita y él no podía caminar seguro, ya muy hambriado, y ellos lo dejaron en su casa, empezaron a alimentarlo, ya está muy bonito. Es como un perrito guardián, cualquier cosa que tiren por ahí, él se queda ahí echadito. Eso. Y ya le hicieron esterilizar también. Súper responsables me parecen. Y este tipo de cosas, mira, pues tú estabas en tu casa, te llegó la gatica, te llegó el perrito, y quién sabe a cuántos cientos de personas también les ha pasado eso, que personas inescrupulosas abandonan las mascotas, las tiran a la calle, pero gracias a Dios llegaron a un muy buen corazón y a una familia que yo sé que los está adorando como nadie, ¿cierto? Sí, los que tiene mi hijo los quieren mucho, incluso resultó un gatico enfermo de leucemia y le están haciendo el tratamiento. Pero súper bien que haya llegado una familia así, que los ame, que se tome el tiempo, que también entienda la responsabilidad que conlleva tener una mascotica, sea que llegue así como te llegaron a ti de sorpresa, o sea que lo estés buscando como tal. Hay que tener siempre la certeza de que hay que hacer las cosas de la mejor manera. Y de pronto, ¿qué le podrías decir a las personas que nos están viendo para que ellas también se motiven y vengan aquí a nuestras instalaciones para que hagan el proceso de castración de sus mascotas? Una cosa que yo estaba mirando es que con la mayoría de personas que he hablado, la mayoría de gaticos que han traído han aparecido en sus casas. Y entonces algo que yo le diría a las personas es que si hiciéramos esterilizar todos a nuestros gaticos, no tendríamos necesidad de abandonar y que ellos sean los que tengan que buscar, porque muchos llegan a lugares donde los acogen con cariño, pero otros no. Otros no, lastimosamente. Y otros, por ejemplo, son atropellados por carros. Es que la calle es un montón de dificultades que pueden pasar las mascotas. Y el hecho de uno no esterilizarlos, yo creo que los lleva a adquirir enfermedades. Y por su propio instinto tratan de salir a buscar pareja, a calmar ese celo como tal, y eso es lo que conlleva a que se pierdan de sus hogares y lleguen a otro tipo de lugares. Y en cambio, cuando uno los hace esterilizar, se evita que haya tanta propagación de animalitos que no sufran. Muy cierto. Entonces, lo más sensato que pueden hacer es esterilizar tus mascotas. ¿Por qué? Porque no queremos a futuro un montón de publicaciones en redes sociales en donde estemos diciendo regalo perritos o gaticos a personas responsables. Si la irresponsabilidad empieza desde ese dueño que no quiere castrar a sus mascotas por el motivo que sea. Entonces seguimos en esta jornada, vamos a mostrarles un poquito de las personas que se vinculan, porque no son poquitas todos los días que se hace esta jornada a hacer esta bonita labor.
Yo me despido aquí con Luz Helena, deseándole un excelente día y agradeciéndole por esa responsabilidad y amor que le tenés a los animales. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y como dice el dicho allá, Esterilizar no, pues, es un acto de amor. es un acto de amor. Correcto. Chao familia, Dios los bendiga. Bueno, que estén muy bien. Y A ti Luz muchísimas Helena, gracias. Dios Hasta te luego. bendiga. Familia, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con Sandra Ortiz. Sandra Ortiz y ella es otra de las familias que trajo a, ¿cómo se llama ella? Iris. Iris. Y esta linda gatita pues ya entró en el proceso de sedación y está quedando pues ya dormidita para poder que mi hermano Camilo siga con el proceso. ¿De dónde nos visitas? Vivo aquí en el barrio de la Cooperativa, pero la gatica está en una finca. Está en una finca con mi papá, entonces la trajimos hoy para el proceso de esterilización. ¿Y sabes más o menos qué edad tiene ella? Tiene 8 meses. 8 meses. Sí. Es una edad ideal para hacer este proceso, ya que antes de que empiecen a desarrollar todos sus instintos y como lo dijimos ahorita con Luz Helena, que empiecen a querer salir de la casa y ahí es donde lastimosamente se pierden, no saben regresar y es donde empiezan todos estos dolores de cabeza por perder estos seres tan maravillosos y tan peluditos. Sandra, una preguntita. ¿Qué fue lo que te motivó a traer a Iris a este proceso? ¿Cómo escuchaste de esta fundación y cómo llegaste hoy acá? Ya, pues mi prima fue la que me comentó que del lugar, me consiguió el contacto, hice las averiguaciones y bueno, pues la motivación, lo principal es brindarle calidad de vida porque de verdad es un poquito difícil dejar que se embarace, después los gaticos, quién se hace cargo, entonces bueno, y bienestar para ella también, entonces sí es importante tenerla bien y brindarle todo el cariño y todo lo que se pueda en cuanto a la alimentación, todo lo que ella requiere, pero ella solita. Claro, porque es que como se les hemos dicho en más de un capítulo, no es solamente darle el mejor cuido y agua de botellón o lo que sea, también estos seres nos dan demasiado amor y así mismo se los tenemos que regresar. Así es. Y un acto de esto es un amor incondicional que uno le tiene a estos peluditos. Y de pronto, Sandra, algunas palabras que le quieras decir a la persona que está viendo este video de cualquier parte del país o de cualquier parte del mundo para que tú le hagas la invitación de que den ese pasito y que hagan este proceso. No tiene que ser acá, puede ser en tu ciudad, porque sabemos pues que este canal no lo ven hasta de otros países, pero donde sea que por favor entonces dinos cómo los podemos motivar e incentivar a que avancen con este proceso. Claro que sí, pues como decías, ellos nos traen alegría, son una compañía de verdad bastante importante. Y los gaticos dicen que son la guardia espiritual de nosotros acá y Así los es. perritos la guardia terrenal. Así es, entonces yo pienso que tenerlos es tenerlos con muchísimo amor, cuidarlos, velar por ellos porque son seres vivos que sienten como nosotros y que igual pues merecen un buen trato, una buena atención, una buena alimentación y tenerlos que podamos tener bien tenidos, o sea, no tener una cantidad y tenerlos mal, sino tenerlos con muchísimo amor. Y como una frase bíblica, no siendo religiosa, y es que en la Biblia dice que justo es aquel que vela por la vida de su bestia. Entonces, si vamos a tener una mascotica, tenerla bien, tenerla cuidadita y sobre todo, pues, a preocuparnos por esterilizarlas para que tengamos solamente los que podamos tener con calidad. Claro, no el que más tenga es el que más ama, sino el que mejor los tiene es el que más los ama. Así es. Entonces, bueno familia, esta muchacha va quedando cada vez más dormidita para continuar con su proceso y seguimos desde aquí, desde Río del Este, acompañando a esta linda fundación y a las familias que se vinculan a esta labor. Entonces, quédense hasta el final que vamos a tener una charlita con mi hermano veterinario y él les va a contar otro tipo de tipsitos desde la parte profesional de por qué debemos de hacer esto. Entonces, hasta luego y que tengan un maravilloso día. Feliz día. Y bueno familia, esta es una de las jornadas de esterilización de las cuales participamos. Yo soy Camilo Cadavid, soy el médico cirujano de Afunatam y así logramos que todos estos peluditos de escasos recursos y callejeros logren su esterilización. Si de pronto no tienes claro
el por qué es esterilizar a tu mascota, en el enlace de acá arriba te dejo un videito donde te brindo toda esta información para que puedas tener a tu mascota en óptimas condiciones, porque recuerda que más que mascotas son familia.